existido en Chile casi desde el nacimiento del séptimo arte. Si bien la primera producción nacional fue Una cueca en Cabancha de 1897, esta se encuentra perdida, al igual que gran parte de las cintas mudas de Chile. Un paseo en Playa Ancha de 1903 es el registro audiovisual más antiguo al que se puede acceder hoy en día. Desde entonces se han producido cientos de películas de diversos géneros y temáticas, teniendo a nuestro haber montones de largometrajes increíbles. Sin embargo, existe la creencia popular de que el cine chileno es malo, de que puro habla de la dictadura, de que es resentido, de que es fome, y yo no podría estar más en desacuerdo con dichas afirmaciones. Pero, para poder debatir con bases sólidas, me di a la tarea de ver más de 50 películas chilenas y, de entre ellas, elaborar un top 10 con las que para mí son las mejores. Así que desde ya les pido un like porque me lo merezco. También vuelvo a recalcar que esta es solo mi opinión personal, así que por favor ahórrate los comentarios de se nota que no caché ni una weá porque te faltó esta o esta otra que solamente yo he visto. Bueno, sí, igualmente te dejo invitado a comentar tu propio top o alguna que creas indispensable para complementar aún más la información entregada en este video. Sin más preámbulos, estas son, según yo, las 10 mejores películas chilenas de la historia. Número 10. Cerro Navia. Cerro Navia es una humilde comuna ubicada al poniente de Santiago, entre medio de Pudahuel y Renca, por detrás de Quinta Normal. Mi tierra natal, donde nací y me crié, donde he hecho a mis mejores amigos, donde he estudiado, he trabajado y he amado. Este lugar es una extensión de mi ser, y yo soy una extensión de él. Vaya donde vaya, siempre llevo a Cerro Navia conmigo. Por este cariño incondicional que siento por la tierra que me vio nacer, es que una de mis películas favoritas de toda la vida es... Mira lo que has hecho con todo lo nuestro. Taxi para tres. Taxi para tres es una película estrenada en 2001, escrita y dirigida por Orlando Lubert. Nos muestra la vida de Ulises, un taxista serronavino frustrado con la vida, que un día como cualquier otro es abordado por el Chabelo y el Coto, dos choros que a punta de cuchillo lo obligan a ser su chofer durante sus robos. Esta cinta exuda la esencia no solo de Cerro Navia, sino también de cualquier otra comuna marginal de Santiago, la ciudad del sueño neoliberal. Lubert, el director de la cinta, tras el golpe de estado de 1973, se fue al exilio a Alemania, por lo que vivió muy de cerca el movimiento cinematográfico conocido como el nuevo cine alemán, que se caracterizaba por intentar emular el modelo de producción hollywoodense, pero tocando temáticas nacionales. Una de las películas más populares de este movimiento es El tambor de hojalata. La influencia de estas producciones son evidentes en el largometraje de Lubert, que utiliza una construcción cinematográfica bien clásica, bien hollywoodense, pero maquillándola magistralmente con escenarios característicos de nuestra idiosincrasia, como las ferias libres, las calles de tierra, los carritos de mote con huesillo, los teletracks o los almacenes de barrio, así como elementos tales como los sándwiches de arrollado de guaso o los duraznos en conserva, y también con personajes reconocibles por cualquiera, como el choro antiguo, el choro nuevo, la mamá dueña de casa que debe hacer rendir los escasos ingresos que trae su marido, los amigos que parecen no tener casa y el papá con constante cara de culo. La imagen saturada de luz transmite la sensación de verano santiaguino que todos conocemos muy bien. Ese verano seco, con un sol que parece estar al borde de explotar, que rebota en el piso y te pega en toda la cara, dejándote todo sopeado, con la ropa pegada al cuerpo. Con solo ver un fotograma de esta cinta te da calor. El calor se utiliza como metáfora del agobio que siente nuestro protagonista por la miserable vida que le ha tocado vivir. La introducción a este personaje, así como a la cinta como tal, es la raja. Lo primero que vemos de él es su taxi, un Lada, un auto originario de la Unión Soviética, nación que para ese entonces ya ni siquiera existía. Este auto entra a una población callampa que parece casi un pueblo fantasmal. Antes de siquiera verle la cara, lo primero que aparece dentro del coche es este mensaje motivacional que él mismo se puso:
13 cuotas y el auto es tuyo. O sea, antes de verle el rostro, ya sabemos que está encalillado. Y su cara es justamente la de un hueón encalillado. Luego, vemos una foto de su familia, recalcando que todo este esfuerzo es por ellos. La aparición fantasmal del coto sobre el auto recalca esta idea de que la población en que nos encontramos es casi un pueblo fantasma. Mientras que la primera aparición del Chabelo es bajando el cofre del auto, como si de un telón se tratase, como diciendo, es hora del show. Seguido de esto, dice la frase más recordada de la película. Elige machucado, ponante maleta. Aunque al principio Ulises intenta mostrarse como un hombre con una moral inquebrantable, rápidamente se deja en claro que su moral tiene un precio y que le gusta tener platita, como a cualquiera en verdad. El mejor ejemplo para demostrar que ahora los ingresos del hogar han subido es que tienen Coca-Cola para cenar. Recuerdo que de cabro chico, solo en quincena y fin de mes tomábamos Coca-Cola, el claro símbolo de la estabilidad económica en un país como Chile. Si aún no ven Taxi para Tres, váyase corriendo a hacerlo, porque se está perdiendo de mucho. Número 9. Pocos recuerdos tengo de lo que me enseñaron en la educación básica. No fui a un colegio muy bueno y tampoco es que prestara mucha atención. La verdad es que prefería ponerme a dibujar historietas durante la clase. Sin embargo, me acuerdo claramente de cuando nos hablaron del combate naval de Iquique. No sé por qué, pero ese tal Arturo Prat sonaba como un verdadero superhéroe, al menos por cómo lo pintaba mi profe. Tanto que lo dibujé con un gran orgullo patrio propio de un niño influenciable. Pero más allá de eso, los pormenores de la Guerra del Pacífico fueron desconocidos para mí durante muchos años. Pormenores como que, a pesar de ser conocida como la Guerra del Pacífico, solo 7 batallas de estas se libraron en el océano, y estas fueron durante los 6 primeros meses de guerra. En los siguientes 4 años se llevaron a cabo más de 30 batallas por las entonces tierras de Perú y Bolivia. Este conflicto no significó más que la muerte física y mental para los soldados de las 3 naciones involucradas, siendo los únicos beneficiados de este conflicto los inversores europeos, principalmente ingleses, que se hicieron ricos con la ayuda del salitre. Esto es lo que el director Elvio Soto buscó retratar en su película Caliche Sangriento, estrenada en 1969 y protagonizada por un joven Jaime Badel, que de seguro han visto por ahí. La cinta va de un grupo de 17 soldados chilenos que se perdieron de su ejército en medio del desierto, sin provisiones ni agua. Mientras que el capitán busca reintegrarse al campo de batalla con el resto de sus tropas, el teniente quiere regresar a la base militar para recuperar sus fuerzas. Esto provocará varios roces y conflictos entre ambos. Los soldados deberán sortear variadas situaciones con el fin de sobrevivir por tierras enemigas hasta reagruparse con el resto de los suyos. Entre estas tenemos el sofocante calor que se vive durante el día, el insoportable frío que se vive por la noche, el hambre, la sed y el temor de eventualmente perder su cordura. La película prácticamente no tiene música extradiegética. Las potentes corrientes de viento es lo único que escuchamos además de los diálogos. Logra ponernos en el infierno que deben vivir nuestros héroes, siendo francamente agotadora de ver. Al finalizar nos sentimos exhaustos. Aunque es considerada una película bélica, yo diría más bien que es antibélica, ya que no busca glorificar las acciones de los soldados, sino que todo lo contrario, y nos hace cuestionarnos si realmente estamos del bando correcto, ya que los soldados chilenos parecieran ser los más despiadados. El elemento que hace más evidente su condición de cinta antibélica es el sobre con información de los planes de la alianza peruana-boliviana que sería vital para terminar con la guerra, mientras que en una película bélica
Este elemento sería esencial para una heroica conclusión. Aquí no tiene importancia alguna, ya que esta cinta no va de hazañas heroicas, sino que a la degradación humana que deben llegar los hombres que deben combatir en una guerra. Al no contar con un gran presupuesto para recrear las espectaculares batallas, la producción se vale del desértico entorno para homenajear a los western en sus precarias pero efectivas escenas de acción. Tras ser terminado el corte final, la película no fue aprobada para su distribución por la Comisión de Censura Cinematográfica, quienes alegaban que el metraje hería la dignidad nacional. Sin embargo, pudo ser exhibida luego de una apelación llevada a cabo por el propio director. A pesar de esto, en internet podemos encontrar algunas versiones del metraje en el que censuraron algunas escenas, como en la que el capitán chileno golpea a un anciano civil del Perú. En fin, esta es una pieza indispensable dentro de nuestro catálogo criollo. Número 8. El Festival de Cine de Valdivia de 2005 fue uno de los mejores de su historia. En este se exhibieron por primera vez muchas producciones nacionales que dejaban en claro el nacimiento de una nueva generación de cineastas que darían forma al movimiento conocido como novísimo cine chileno, caracterizado por explorar a sus personajes más desde su relación con el mundo que de forma introspectiva. Esta generación en particular la admiro mucho, ya que el sueño de mi vida es dirigir un largometraje. Lo que están viendo en pantalla en este momento son imágenes de Incubus, un cortometraje que escribí y dirigí durante mis años de estudiante, logrado gracias a la ayuda de mis compañeros de audiovisual. En él puse una parte de mi ser, una parte de mi alma, de mi esencia. Su sola existencia es un motivo para poder morirme tranquilo. Hace rato que no le echo una mirada, porque aún lo siento cercano, pero si de aquí a 5 años más no produzco nada nuevo, lo más probable es que lo vuelva a ver con la nostalgia que Gastón Fernández observa y escucha su trabajo en Las hormigas asesinas en la película Sarrienda, dirigida por el escritor Alberto Fuguet y estrenada en el ya mencionado Festival de Valdivia del año 2005. Luciano Cruzcoque interpreta a Gastón Fernández, un estudiante de música que, como todo estudiante de música, es un pedante de mierda. Su sueño es componer bandas sonoras para películas. Sus compañeros lo llaman el Danny Elfman. Junto con ellos realiza la película experimental Las hormigas asesinas, la típica película pretenciosa de cualquier estudiante de cine. En esta, el mapocho se ha desbordado, liberando una manada de hormigas asesinas que se comen a todos los seres humanos que no pueden amar. Por ello, las calles de Santiago quedan completamente vacías, salvo por un par de sujetos, para transmitir la sensación de que realmente vivimos en una sociedad en que muy pocos aman realmente. Les dije, estudiantes de cine pedantes. 15 años en el futuro, nos enteramos que Gastón es un completo fracaso. Viene volviendo a Chile después de haber estudiado 6 años música en Nueva York y se encuentra con todos sus amigos completamente cambiados, mientras que él parece estar pegado en el tiempo, añorando sus años de estudiante. Para poder parar la olla, empieza a trabajar como corredor de propiedades en la empresa de su papito, que es interpretado por Jaime Bader. Acostúmbrense porque lo voy a nombrar un par de veces más. Abandonando definitivamente sus sueños de hacer música. La cinta tiene un guión repleto de diálogos que van adquiriendo sentido conforme la película va avanzando, teniendo varias escenas que hacen eco con escenas anteriores. Utiliza fragmentos de la cinta Las hormigas asesinas para mostrar los paralelos que existe entre la sociedad de la ficción y la sociedad de la realidad, ya que, si bien en esta última la ciudad no está vacía, sí que se siente fría y solitaria, al igual que en el proyecto estudiantil. Estos fragmentos también sirven para emparentar al protagonista de la misma con nuestro protagonista, exhibiéndolo como una persona que desde su punto de vista ama demasiado en una sociedad que es completamente frívola. Es una película con la que conecto enormemente a nivel personal y es un constante recordatorio
para no convertirme en un hombre que añora sus glorias pasadas e intentar ser un hombre que se adapta a su propio presente. Número 7. Antes del COVID, antes de empezar con este canal incluso, yo solía pasar metido en las salas de cine. Iba a ver lo que fuera, me encantaba ver películas. Después de terminar mi jornada laboral, partía a ver una cinta, fuera la que fuera. Recorrí muchas calles de Santiago en busca de salas de cine que tuvieran una película en particular. Después de verlas en la micro o en el metro, escribía una pequeña reseña en mi Facebook. Mi gusto por escribir estas reseñas fue creciendo con el pasar de los años, hasta que decidí dejarme de pequeñeces y comencé con mi canal de YouTube, el cual ha servido para llenar un vacío existencial con el que vivo constantemente. Sin embargo, este año me he visto sumido en un bloqueo de escritor que me ha impedido subir tantos videos como me gustaría. Tengo tantos videos inconclusos que el vacío existencial que había llenado recientemente se ha vuelto más y más fuerte. Para evitar caer en una inminente depresión, decidí volver a mis orígenes. Me puse a ver películas como loco. En este caso, solo películas chilenas. Una vez terminadas, me sentaba a escribir sobre ellas, así hasta encontrar las 10 mejores para construir este top, para el cual pedí recomendaciones de gente que supiera más que yo sobre el tema. Entre ellas estaba mi maestra, Pamela Chauvin Echeverría, quien hace un tiempo me regaló una cartuchera llena de películas. Me dijo que viera una de estas, que se llamaba Play. Play es un largometraje escrito y dirigido por Alicia Sherston, estrenado también en el Festival de Cine de Valdivia del 2005. La cinta nos muestra a Cristina, una joven enfermera oriunda del sur que cuida de un viejo moribundo. Una mañana como cualquier otra, se encuentra un maletín en el basurero. A través de la información obtenida de este, da con el paradero de su dueño, Tristán, un hombre depresivo y desganado que es abandonado por su mujer precisamente por esto mismo. Cristina se obsesiona con esta pareja y comienza a seguirlos cada vez que puede. La composición de los planos es simplemente magistral, no solo porque estén geométricamente bien construidos, sino también por las ideas que transmite en cada uno de ellos. Por ejemplo, veamos este cuadro en el que Tristán se encuentra con su ex acompañada de su pareja actual. O sea, básicamente es un triángulo amoroso. El cuadro, por ende, está lleno de triángulos en la composición. A través de los ojos y los pasos de los personajes, exploramos los diversos escenarios que componen a la gran ciudad de Santiago. Desde el centro mismo hasta el barrio alto, pasando por los barrios antiguos, las cantinas y las plazas. Narrativamente es osada y debes estar pendiente de ella para comprenderla en su totalidad. Si desvías la mirada un segundo para ver quién le dio like a tu última foto, te perdiste y no vaya a poder volver a engancharte. Sobre todo al comienzo, donde no terminas de comprender qué es lo que está sucediendo, ni si estamos viendo los acontecimientos en el orden correcto. Y spoiler, no estamos viendo los acontecimientos en el orden correcto. Esto podría ser una interpretación de cómo funciona la percepción del paso del tiempo entre persona y persona. El uso del color es sublime, manteniendo una paleta de color consecuente entre cada uno de sus escenarios. Con consecuente, me refiero a que a pesar de la uniformidad que busca en sus colores, no se sale de la verisimilitud de nuestro mundo. Por ejemplo, en esta escena, la paleta de colores se mantiene sólida. Evidentemente, las casas fueron pintadas por la producción para poder obtener el resultado deseado. Sin embargo, por los colores que decidieron utilizar, no parece que hubiera habido intervención.
Más bien, parece que ese barrio en la vida real efectivamente debe lucir de esa forma. Esta es la película que me hizo volver a enamorarme del cine, que me hizo reencontrarme conmigo mismo. Por todo esto, Play entra de lleno en este top. Es una producción completísima y complejísima en todos sus apartados, una obra maestra dentro de nuestra filmografía nacional. Número 6. El pueblo mapuche es el pueblo originario que más cara le dio a los españoles y es el que más cara está dando hasta hoy en día. Sin embargo, su lucha es completamente desconocida por la mayoría del país, porque sí, en las noticias muestran que los mapuches andan quemando camiones por aquí y por allá, pero no muestran el constante acoso por parte de las Fuerzas Armadas en contra de los peñis. No fue hasta la muerte de Camilo Catrillanca en 2018 que el asunto se estableció como una verdadera problemática. Pero, ¿y si te dijera que hubo una película que en parte predijo el caso Catrillanca? Y si lo predijo, no es porque su directora, Claudia Guayquimilla, tenga poderes de vidente, sino más bien porque era algo que eventualmente iba a suceder. Mala Junta, del año 2016, nos cuenta la historia de Tano, un adolescente flaite que está a punto de ser enviado al Sename por su indisciplina constante. Por ello, es enviado a vivir con su padre en las cercanías de Valdivia, donde queman las papas del conflicto mapuche. Ahí se hace amigo de Cheo, un adolescente de origen indígena terrible piola, tan piola que no se atreve a enfrentar a sus bravucones que lo huevean solo por ser indio. La cinta establece el contexto en que nos encontramos de forma sutil y hasta lejana, pero progresiva y silenciosamente nos comenzamos a acercar a este, hasta que eventualmente vemos las consecuencias fatales que provocan a raíz de esta batalla interminable. El lenguaje cinematográfico de la cinta se vale de muchos planos contemplativos de la inmensa madre naturaleza para transmitir los sentimientos de nuestros protagonistas. Los campos y cerros no son meros escenarios, son parte esencial de la narrativa. Cuando un personaje se siente perdido, el cuadro está cubierto de nieblina, ya que literalmente se está nublando la imagen, al igual que el juicio del personaje. Cuando los personajes están emocionados, aparecen enormes llamas que resaltan su euforia. Cuando están tristes, llueve. Y bueno, como este, hay muchos ejemplos más. Bajo esta lógica, podríamos decir que esta película no solo expone el conflicto mapuche a través de su temática, sino también construye su cinematografía en base a la creencia más sagrada de los mapuches, la importancia de la madre tierra, dentro de la cual los humanos no somos más que una pequeña parte más. La composición de los planos, a su vez, potencia la dualidad que busca transmitir la cinta a partir de sus dos protagonistas. Tomemos como ejemplo la escena en que ambos se conocen. El plano utilizado se puede dividir por la mitad, dejando a cada uno de un lado distinto. Y no solo eso, sino que el fondo de cada parte es muy diferente, dando la sensación de que se encuentran en lugares distintos, cosa que se refuerza con el contraplano de cada uno. En fin, que ya tengo un video completo hablando de esta película y les dejaré el link en la descripción. Por tocar una temática prácticamente vigente en cualquier periodo de Chile, por tener de las mejores direcciones de fotografía de la historia del cine chileno y por exhibir hechos que pocos saben que ocurren al sur de nuestro país, no podía dejar a Mala Junta fuera de esta lista. Número 5. Ya volvemos con Best Sellers. ¿Cómo olvidar los bestsellers del TVN? Espacio en el que vi por primera vez montones de películas de pendejo. Pero, por lejos, la cinta de la que estoy más agradecido es Machuca. Machuca es una película del 2004 dirigida por Andrés Wood.
fue el primer largometraje chileno en ser grabado completamente en formato digital. Ambientada en Santiago de Chile de 1973, nos cuenta la historia de Gonzalo Infante, un pendejo cuico de Vitacura que asiste a un prestigioso colegio, al que ingresan nuevos alumnos provenientes de barrios humildes, como una de las medidas de integración social desarrolladas durante el gobierno socialista de Salvador Allende. Gonzalo entabla amistad con Pedro Machuca, uno de estos niños kumas. Junto con él vivirá sus últimos meses de infancia. A la par, el país vive una de las crisis sociales más complicadas de los últimos años, que lo tienen al borde de la guerra civil. La primera vez que la vi en el TVN tenía 13 años, que es más o menos la edad que tienen los protagonistas, así que conecté en un primer momento con ambos, ya que veía algo de mí en los dos protagonistas. Por aquel entonces no era capaz de comprender por qué es una cinta con la que era tan fácil conectar, sobre todo si eres niño. Ahora sí logro comprenderlo. Y es que desde su introducción la cámara está puesta a la altura de un cabro chico. Estamos viendo todo este Chile de principios de los años 70 a través de la mirada de un infante. No es casualidad que el apellido de Gonzalo sea precisamente Infante. La música potencia esta atmósfera infantil. Es intrigante, curiosa, transmitiendo el sentimiento de intriga constante con el que uno vivía de pendejo. Estás conociendo recién el mundo. Todo es nuevo para ti. En este sentido, podríamos colocar a esta producción a la par de cintas del calibre de Harry Potter y la Piedra Filosofal o Matilda, cintas que nos muestran la niñez como una etapa mágica. Lo que la diferencia de ellas, sin embargo, y que es lo que la vuelve única, es que Machuca transcurre en Chile. Y no solo en Chile, en el Chile del 73. Y bueno, todos sabemos lo que significa eso. El golpe de estado, visto desde la perspectiva de un niño que está a puertas de la pubertad, podría ser interpretado como una metáfora del brusco cambio que dicho proceso significa para el crío. La magia ha terminado y es momento de ver el mundo con toda la crudeza que éste acarrea. La escena final de Gonzalo viendo la toma de terreno como un simple peladero en el que no queda nada de vida, significa el fin de su niñez. Por ende, también finaliza la película, ya que la perspectiva que vimos desde el comienzo, los ojos que nos fueron guiando por este mundo, ya no existen. Esta producción está plasmada en el imaginario colectivo porque cada vez que la volvemos a ver la podemos interpretar de forma distinta. De niño, para mí era ver la historia del golpe de estado del que siempre me había hablado mi padre desde una mirada muy similar a la mía. De adolescente, era una película que me llenaba de rabia contra los uniformados en mi afán de demostrar rebeldía. Y ahora, de adulto, amante del cine, puedo decir que es una de las mejores películas que se han producido en el suelo nacional, de la que nos debemos sentir muy orgullosos por tener dentro de nuestra filmografía una producción de este calibre. Si te quedaste con ganas de saber más sobre Machuca, échale un ojo a mi análisis que tengo en el canal. Les dejo el link en la descripción. Número 4. Así como el Festival de Cine de Valdivia de 2005 significó el nacimiento del novísimo cine chileno, muchos años antes, hubo otro festival igual o más importante para la cinematografía nacional, el Festival de Cine de Viña del Mar de 1969, que puso a los ojos de Chile el nacimiento del movimiento conocido como el Nuevo Cine Chileno, una de las generaciones de cineastas más brillantes de nuestra historia. En dicho festival se estrenaron muchas producciones que pasarían a ser legendarias, partiendo desde la localía. Valparaíso es una de las ciudades más importantes de Chile, inclusive estuvo a punto de ser la capital en algún momento. Durante el siglo XIX, el puerto gozó de un pasar económico increíble, gracias a las exportaciones e importaciones. Sin embargo, hoy en día son constantes los chistes de que la ciudad es un basural enorme pasado a pichí. El cómo pasó de un extremo a otro es un tema que desconozco por completo, más allá de un nivel superficial. Lo que sí sé con certeza es que Valparaíso mi amor, estrenada en el Festival de Cine de Viña del Mar de 1969 y dirigida por el Dr. Aldo Francia, es una de las películas indispensables para todo chileno. La cinta inicia con un operativo policial de alto nivel, ya
que en un fondo de los cerros se han estado robando la carne de las vacas. El amplio despliegue de carabineros nos hace pensar que nos encontramos ante un grupo criminal más o menos brígido. Sin embargo, a pocos minutos de iniciado el metraje, nos enteramos que los ladrones no son más que un par de niños flacuchentos a los que los pacos persiguen como si de unos capos de la mafia se tratara. Apenas son detenidos, a través de un movimiento de cámara, se nos revela que estamos en Valparaíso. En consecuencia de los actos de sus hijos, Mario, su padre viudo, es detenido y posteriormente condenados a 5 años y 1 día, dejando a sus 4 niños al cuidado de su conviviente. La película nos muestra las aventuras y desventuras de cada uno de estos chiquillos por las calles de Valpo, las cuales progresivamente se van poniendo más y más turbias. La cinta es el reflejo de una sociedad chilena que por suerte hoy ya no se ve en demasía, pero que por aquel entonces se vivía en abundancia. Los niños guachos que debían valerse por sí mismos y, en consecuencia, su vínculo familiar se va desvaneciendo, a la par cada uno de ellos se va aproximando al mundo de la delincuencia a su manera. A pesar de que por momentos tiene tintes de comedia, lo cierto es que esta es una de las tragedias más oscuras de nuestra cinematografía. No necesariamente porque haya un deceso, que sí que lo hay, pero lo más terrible es ver a un par de niños caer en las sombras más perversas solo por ir siguiendo su sentido de supervivencia, ya que tras el arresto de su padre y la muerte de su madre, no les queda más que intentar seguir con su vida, sea como sea. La escena final, con los hermanos tomando caminos por separado, mientras su padre sigue preguntando por ellos en la cárcel, es simplemente desgarradora, dejando un final claramente infeliz. Sin embargo, lo más triste es que a lo largo de la cinta se muestra que diversos niños están en la misma que los hermanos, quedando en claro que su caso no es un hecho aislado, sino más bien son el reflejo de una época y un lugar. Número 3. El 20 de agosto de 1960, en la pequeña localidad de Nahuel Toro, Jorge del Carmen Valenzuela Torres, un campesino alcohólico, dio muerte a Rosa Rivas, una mujer viuda con quien convivía, y a sus 5 pequeños hijos, ninguno de ellos mayor de 10 años. Casi un mes después fue arrestado tras una extenuante persecución llevada a cabo por carabineros y civiles. Fue condenado a 33 años de cárcel, pero solo alcanzó a cumplir 3, debido a que la presión social obligó a que su condena fuera la pena de muerte, que por aquel entonces seguía vigente en Chile. Durante estos 3 años que pasó encarcelado, el conocido Chacal de Nahuel Toro había aprendido a leer y a escribir, aprendió a hacer guitarras, aprendió a tener conciencia de sus actos, desarrollando un genuino arrepentimiento por el atroz crimen que había cometido. Sin embargo, ya era demasiado tarde. La sentencia había sido dictada, solo faltaba ejecutarla. En su momento, este caso dividió la opinión de la población, entre los que pensaban que el Chacal debía pagar con su vida por sus inhumanos actos y los que pensaban que había que darle una segunda oportunidad, pues sus acciones habían sido producto de que nunca habían recibido educación de nadie y que podrían considerarse crímenes de la propia sociedad. Este debate y este caso habrían quedado como un hecho pasajero, como un hecho del momento, de no ser porque fue llevado a la pantalla grande en el Festival de Cine de Viña del Mar de 1969, de la mano de un joven Miguel Litín en la película El Chacal de Nahuel Toro, cinta que retrata el caso anteriormente mencionado, a la que se le puede atribuir la responsabilidad de haberlo inmortalizado por la eternidad en nuestro imaginario colectivo. La cinta es excelsa en todos sus apartados, partiendo por el guión escrito por el propio Litín, el cual adapta los hechos reales a una narrativa cinematográfica de forma tan verosímil
que ha llevado a pensar a muchos que la historia mostrada en esta es tal cual sucedió realmente, cosa que no es así, pues al ser una película obviamente tiene mucho de ficción, pero el guión es tan bueno que llega a confundirse con la realidad, lo que se potencia aún más con la arriesgada apuesta de la producción de filmar exactamente en los mismos lugares donde ocurrieron los crímenes e incluso utilizar a pueblerinos y gendarmes como extras, los mismos que vivieron en carne propia los sucesos. Pero, sin duda, lo que transforma a esta producción en una de las mejores de la historia de nuestro país es su prodigiosa puesta en cámara. Veamos, por ejemplo, cuando Jorge conoce a la familia de Rosa Rivas. La escena comienza con un plano de Rosa cortando leña que se transforma en un plano secuencia que transita por todo el espacio para mostrarnos a cada una de las futuras víctimas del chacal, que en un primer momento se ve alejado y pequeño del cuadro, pero al final lo tenemos introduciéndose en el hogar, cortando leña. Acción que da inicio y término a este extenso plano secuencia de casi 5 minutos. O también tenemos la escena que retrata al crimen como tal, que parece sacada de un slasher de los más crudos. Sin mostrarnos los actos explícitamente, logra generarnos horror y repudio hacia este aparentemente abominable ser. También tenemos la escena en que los pacos van a buscar los cuerpos para traerlos al pueblo, compuesto de planos que referencian al cine de samuráis que mostraba los extensos campos del Japón feudal para inmiscuir al espectador en el entorno. Pero en esta ocasión la cinta lo hace con los campos del sur de Chile, componiendo muchos de los mejores planos que he visto en la cinematografía nacional, no solo porque se ven increíbles, sino también por la enorme carga emocional que sostienen, pues es la escena en que vemos los crímenes desde la perspectiva de la sociedad de aquel momento y podemos sentir la pena colectiva que existía por aquel abominable acto. Utiliza metáforas visuales increíbles para desarrollar ciertos arcos de personaje, como el de la redención del chacal, el cual inicia con Jorge pateando una pelota de fútbol, tras lo cual lo vemos sonreír por única vez en la cinta, para posteriormente ver cómo le cortan el pelo y la barba, transformando al personaje en otro, visual y simbólicamente. Luego vemos cómo aprende distintos oficios y justo antes de que dicten su sentencia a muerte, vuelve a patear un balón de fútbol en medio de la lluvia, cerrando así este ciclo, el más provechoso de toda su vida, a través de una pelota de fútbol, pues José en la cárcel se volvió bien bueno para la pelota. En fin, que le tengo un video pendiente a este peliculón, que sin dudas marca uno de los puntos más altos de la cinematografía nacional. Y atiende a la voz de mis plegarias. En el día de la angustia te llamo porque sé que me oyes. No hay señores ante ti y honran tu nombre porque tú eres grande y obras maravillas, tú eres... Número 2. Tras el levantamiento militar de 1973, además de todas las atrocidades que ya todo el mundo sabe, comenzó el parón cultural de Pinochet, en que las manifestaciones artísticas se vieron truncadas y censuradas, finalizando de golpe con la carrera nacional de los realizadores que conformaban el nuevo cine chileno. Varios de ellos se dieron al exilio y prosiguieron su carrera en el extranjero. Por aquel entonces, los cineastas que se quedaron en Chile tuvieron una nueva oportunidad laboral produciendo comerciales de televisión que, poco a poco, se iban volviendo más frecuentes de la mano con el modelo neoliberal. Entre estos realizadores que se quedaron en Chile, destacaba Silvio Cayosi, que había sido director de fotografía en Caliche Sangriento y Palomita Blanca. Para 1976, junto con su casa productora, asumieron la difícil tarea de producir un largometraje de ficción. La productora A.D. Cofre contactó al escritor Gustavo Frías, padre del Pelao Frías, quien se encontraba escribiendo una novela a partir de una anécdota que le habían contado en su familia, en que un joven, mirando por el agujero de una pared, vio a su padre fornicando con una prostituta. Tomando esto como punto de partida, Frías, junto con Cayosi, que también sería el director, escribieron el guión de
Julio comienza en julio. Cinta estrenada en 1979, en plena dictadura militar, que nos cuenta la historia del joven Julito García del Castaño, hijo de su padre del mismo nombre, que es un poderoso patrón de fundo, en el Chile de 1917, específicamente en los campos de San Bernardo. Para celebrar el cumpleaños número 15 de su hijo, don Julio invita a un grupo de trabajadoras sexuales de un burdel local a la fiesta. Ahí, Julito conoce a María, la encargada de hacerlo hombre. Para sorpresa de nadie, Julito se enamora de la prosti, lo cual claramente está prohibido para un oligarco como él. Sin embargo, el chico es obstinado y hará todo lo que esté a su alcance para poder estar con la jovencita. Aprovechando que su padre ha dejado el fondo para solucionar un atado que tiene con los franciscanos del pueblo. La cinta es una obra maestra. Originalmente fue filmada en blanco y negro 16 milímetros, pero para poder ser exhibida en la quincena de realizadores del Festival de Cannes, fue traspasada a 35 milímetros sepia. Es precisamente este color sepia el que dota de una personalidad única a la cinta, y además exacerba su condición de película de época, pues la fotografía en sepia fue muy popular en Europa entre fines del siglo XIX y principios del siglo XX, justamente la época que busca retratar, por lo que a nivel visual parece una fotografía en movimiento de 1910 y algo. Es una producción que nos habla del Chile de antaño, pues es donde está ambientado, pero a su vez nos habla del Chile de los 70, que es cuando fue producida. Podemos marcar un claro paralelismo entre la figura del terrateniente con la figura del dictador, mostrando que a pesar del paso del tiempo, realmente no hemos cambiado demasiado como país. La diferencia socioeconómica que existió, existe y existirá se representa a través de esta magistral escena donde los guasos tiran a pelear a su gallo contra el gallo de los oricarcos. Mientras que estos batallan, en paralelo se muestra la primera cachita entre Julito y María, emparentando ambos actos y dejando en claro que sin importar el contexto, los ganadores serán siempre los mismos. Hay varios personajes que realmente están ahí para representar una figura de la época. El abogado, interpretado por Jaime Badel, que si ya vienen cachando aparece en caleta de películas y que tiene uno de los diálogos más interesantes de la cinta. La historia, mi querido amigo. ¿Qué sería de usted o de mí sin esas familias que crearon la ley, la sociedad chilena, el derecho? Torres, el abogado, es la clara representación de los oligarcos en Chile, que serían los que cimentarían las bases de la política actual en Chile. No por nada, la cinta muestra que es elegido como diputado. Tenemos también a los franciscanos, indirectos responsables de que don Julio haya dejado el fundo, que representan el poder que la iglesia aún mantenía en Chile durante aquellos años, pues el cristianismo está muy presente a lo largo de todo el metraje. Y está también el personaje de Juan, trabajador del fundo, interpretado por el folclorista Jorge Yáñez, que casi siempre responde con payas a los cuestionamientos de su jefe. Mire, si en vez de ser un burro yo fuera una vaca raza, el pasto de los curitas me daría un hambre grandaza. Y que canta cada vez que tiene la oportunidad, representando a la imagen del campesino chileno y todo lo que éste conlleva, siendo mucho más que un guaso curao. En el fondo es un poeta. Y todo esto que he mencionado hasta el momento son solo los personajes secundarios, pues el viaje de nuestro protagonista descubriendo el sexo y a la par el mundo real es la principal y a la vez la problemática más triste de la cinta. Julito es un niño que creció sin su madre, pues murió tras darle a luz. Aún así, su figura es lo único que logra darle serenidad en esta inmensa y fría casona, la cual está repleta de cuadros que representan la tradición que tienen siempre presente los burgueses. Considerando esto, es más que lógico que Julito se enamore de María. Fue la primera mujer en su vida por la que siente algo de afecto que siempre le fue esquivo durante su crecimiento. Hablar de Julio comienza en julio no es solo hablar de una gran película, es hablar de un hito que tiene nuestra cinematografía nacional. Fue una película que tiene el mérito de haber sido escrita, producida, postproducida y estrenada durante la dictadura. Para la gente que tuvo la oportunidad de verla en el cine en ese momento, representó un pequeño respiro en el infierno que estaban viviendo.
Menciones honoríficas. Historias de fútbol de 1997 y dirigida por Andrés Gut nos cuenta 3 historias distintas cuya única similitud es que todas hablan del fútbol, aunque desde distintas perspectivas. Una desde un jugador, otra desde un cabro chico pobre que el fútbol es su único escape a la realidad, y la otra desde un simple hincha que a toda costa quiere ver el partido de Chile en el Mundial. Quiero destacar cómo la cinta nos da un vistazo a la amplia diversidad geográfica de Chile, partiendo por Santiago, pasando por Calama y finalizando en Chiloé. Santiago Violenta, escrita y dirigida por Ernesto Díaz Espinosa y estrenada en 2014, es algo así como una película de Tarantino, pero chilena, con todo lo que esto conlleva. Se trata de 3 amigos bien pérquines que por azares del destino se ven involucrados en la búsqueda de un bolso con 200 millones de pesos en efectivo. Es una cinta cargada de escenas de robo, humor negro, Jaime Badel, pistolas y piscolas. Un divertido viaje por Santiago como nunca antes lo hemos visto. 3 tristes tigres, dirigida por Raúl Ruiz, considerado por muchos como el mejor director chileno de la historia, se estrenó también en el Festival de Cine de Viña del Mar de 1969, perteneciendo al nuevo cine chileno. Nos cuenta la historia de Tito, un provinciano con un trabajo de junior en Santiago, pero que prefiere irse de jarana. Y mira, Jaime Badel, es prácticamente una cinta de la nueva ola francesa, pero chilena. Consideremos que Benjamín Vicuña Maquena hizo de Santiago la París de Sudamérica. Teniendo esto claro, podemos afirmar que no había mejor ciudad para realizar este experimento. La Sagrada Familia de Sebastián Lelio fue estrenada en el Festival de Cine de Valdivia de 2005, por lo que también forma parte del novísimo cine chileno. Nos cuenta la historia de Marquito, estudiante de arquitectura que va a pasar el fin de Semana Santo junto a sus padres en su casa de la playa, instancia en que les presentará a su primera polola oficial. Marquito lleva una relación tóxica y competitiva con su padre Marco, la cual será llevada hasta el límite en este fin de Semana Santo, si saben a lo que me refiero. Progresivamente se va poniendo turbia, a nivel emocional claro. El Húsar de la Muerte, estrenada en 1925, es el largometraje chileno más antiguo del que se tiene registro. Fue escrito, dirigido y protagonizado por el poeta Pedro Sienna. La cinta nos muestra las hazañas de Manuel Rodríguez, el guerrillero del amor, acompañado del guacho pelao, literal se llama así, su fiel patiño. Tiene escenas increíbles como Manuel Rodríguez pescándose a sablazos o cuando se comunica con el guacho pelao a través de un volantín, una producción indispensable para la historia del cine chileno. Volantín Cortado, codirigida por Diego Ayala y Aníbal Jofre, estrenada en 2014, es una película universitaria que por su producción se asemeja a las películas del nuevo cine chileno, pero contemporáneo. Nos pone en los zapatos de Paulina, una joven de 21 años de estudiante de trabajo social que hace su práctica en el Sename, donde conoce a Manuel, un joven marginal que le ayudará a vivir la adolescencia que nunca tuvo. En palabras de mi maestra Pamela Chauvin, es una tragedia contemporánea pura. Mis hermanos sueñan despiertos, estrenada este presente año 2021, es el segundo largometraje escrito y dirigido por Claudia Guayquinilla. Nos cuenta la historia de 2 hermanos que han caído en el Sename, siendo una especie de secuela espiritual de Malajunta. La cinta es claustrofóbica y desesperante, situándonos a la perfección en el lugar de nuestros protagonistas, teniendo uno de los desenlaces más acongojantes de la historia del cine chileno. Actualmente, si está pendiente a sus redes sociales, podría llegar a verla en pantalla grande, ya que la cinta se encuentra de gira por Chile. Dejaré el link a su Instagram en la descripción, no se la puede perder. Número 1. En 1990, Patricio Aylwin tomó la banda presidencial por parte del dictador Augusto Pinochet, finalizando con un gobierno militar que estuvo al mando del país durante 17 largos años, marcando un antes y un después en nuestra historia contemporánea. La mayor queja que tiene el público casual contra las películas chilenas es que siempre hablan de la dictadura.
una afirmación con la que discrepo, pero que entiendo desde dónde viene. Cada año se produce por lo menos una película que toque directa o indirectamente el asunto. Sin embargo, rara vez se toca desde el mismo punto de vista. En No vemos la perspectiva de los publicistas que hicieron la campaña en contra de Pinochet para el plebiscito que puso fin a la dictadura. En Mi mejor enemigo vemos a un grupo de soldados chilenos que en 1978 fueron enviados a combatir con los argentinos por una ridícula disputa territorial, en pleno auge de la dictadura. En Allende en su laberinto vemos las últimas horas de vida del presidente Salvador Allende, que tras ser derrocado comenzaría la dictadura. Este es un tema que se toca tanto porque abarca infinidad de aristas que merecen ser contadas. Fueron 17 años, una generación completa que cimentó las bases de nuestra sociedad actual. Hay un Chile de antes de Pinocho y nosotros vivimos en el Chile de después. Para que haya habido un cambio tan significativo, el Chile de durante de Pinocho debe haber sido todo un acontecimiento por todos aquellos que lo vivieron. Una práctica recurrente del gobierno militar era enviar relegados a pueblos remotos dentro del mismo país a quienes consideraban como potenciales amenazas. Dentro del pueblo podían vivir su vida normalmente siempre y cuando no salieran de este. Esto se nos muestra en la película La Frontera, dirigida por Ricardo Larraín, estrenada en 1991, aunque ambientada en 1985 y filmada durante fines de los 80, o sea, cuando el país aún estaba en dictadura. Ricardo Larraín, su director, pertenece a la generación de cineastas que se formaron produciendo comerciales para la televisión en masa, cuando las producciones estaban en su mejor momento debido al modelo económico que se estaba instaurando. Por esto, si bien este largometraje es su ópera prima, ya venía con una larga trayectoria en publicidad ochentera, lo que se nota en la estética de la cinta. A través de sus códigos visuales nos remota a la televisión de los 80, pero como es cine, se ve mucho más cuidado. Nos cuenta la historia de Ramiro Orellana, un profesor de matemáticas que es relegado al pueblo La Frontera por haber firmado una carta pública denunciando la desaparición de un colega, poniendo a la dictadura como subtexto. Este pueblito es tan insignificante que ni pacos tienen, siendo 2 civiles delegados para encargarse de vigilar al relegado, y por su inexperiencia solucionan todo a punta de rifle. La Frontera se vio completamente destruida por el maremoto de 1960, retratando a través del pueblo la condición de Chile como un país que vive en constante desgracia. Ramiro comienza a entablar relación con el cura gringo del pueblo, que es quien le da al ojo en la iglesia, también con un excéntrico buzo que se autoimpuso la misión de probar su teoría de que abajo del mar hay otro mar, y que es este el que provocó el maremoto. Eventualmente, Ramiro lo ayuda en su extraña búsqueda. Igualmente, conoce a Maite, una española que se vino junto con su padre de España, escapando de la guerra civil. Aquí perdió su casa y a su hijo por culpa del maremoto. A lo largo del metraje, nuestro protagonista vivirá un viaje introspectivo que se exteriorizará por la imagen de este pueblo casi fantasmal. La fotografía es maravillosa, haciendo uso del color para presagiar los posibles acontecimientos futuros, además de escenas memorables como en la que su esposa y su hijo lo van a visitar, pero no pueden desbarcar, así que deben hablarse a los gritos, mostrando el distanciamiento físico y emocional que tiene Ramiro a esta altura, no solo con su familia, sino también con el mundo exterior, ya que pareciera que este pueblito está fuera del mundo real. Ser un romántico, ¿te acordáis? Viajero. Ir más allá del horizonte, orilla del mundo. También está la escena en que Ramiro se cura en la cantina local, donde, a falta de minas, todos los hombres comienzan a bailar entre ellos. Luego de insultarlos, Ramiro confiesa que él también quiere bailar.
sintiéndose finalmente acogido por el pueblo que al comienzo parecía tan extraño. La visión de Ramiro del mundo se ve mucho más ampliada una vez que se sumerge él mismo en las profundidades del mar, regalándonos planos submarinos que nos invitan a conocer la belleza de la naturaleza, que a su vez es también la causante de la profunda melancolía con que vive esta gente. Durante todo el metraje se siente un temor constante, una sensación de que inminentemente ocurrirá otra desgracia, un sentimiento con el que siempre se vive en Chile, ya que pareciera que los momentos de paz no son más que tiempo de espera entre una desgracia y otra. No los quiero spoilear, pero el final es simplemente poético, melancólico y majestuoso. La presencia de una Amashi y a la vez del cura exhibe la dualidad espiritual con la que se vive al sur de Chile y finaliza así esta maravillosa película que todo chileno debiese ver, no solo para ver un poco de su sociedad misma, sino también para echar una mirada hacia atrás, ya que si bien la cinta no va de la dictadura, este asunto es el detonante de la historia y deja claro que hablar de esta época no es de resentido, sino más bien es porque es parte de nosotros y siempre lo será. Bueno, si llegaste hasta aquí, de verdad muchas gracias, porque este video me costó sangre, sudor y lágrimas. Se suele decir que el chileno tiene una constante actitud abajista, un complejo de inferioridad que le impide admitir que algo chileno es bueno. A esto le atribuyo los comentarios despectivos de los chilenos contra su cine, pues se habrán fijado de la calidad de las producciones que tenemos en esta tierra del fin del mundo. Así como estas, hay muchas más esperando a ser descubiertas. Te doy por firmado que nada te hace sentir más reflejado que una producción de tu mismo país. Y si ya esto no te interesa en absoluto, evita decir que el cine chileno es malo solo porque viste una película de Badilla o una de Copano, porque estás tirando abajo toda una historia cinematográfica de un país solo por ignorancia y nulo interés. Personalmente, creo que es el momento de dejar de ser tan abajistas, de inflar el pecho y decir: esta película es chilena y es terrible buena.